Bien. Entonces vamos a empezar con esto que se llaman los procesos de Poisson. Un proceso de Poisson es un tipo específico de cadena de Markov en tiempo continuo que tiene un espacio de estados, ¿se acuerdan? Estados posibles, que es 1, 2, 3, 4. Es un poco muy parecido a lo que estamos viendo de los procesos nacimiento-muerte. Solo que en el caso del proceso de Poisson, específicamente, tenemos estos, digamos, estados y solamente tenemos incrementos. ¿Ok? Tenemos 0, 1, 3. Y a diferencia del el de nacimiento o muerte, que además tiene disminución, aquí solo tenemos aumento. Ok, entonces vamos a ver esto primero y luego regresamos tal vez a la parte de nacimiento o muerte para que sea un poco más fácil. Entonces, como les había dicho, es el ejemplo más sencillo de cadenas de Markov en tiempo continuo. Y básicamente lo que busca es poder describir cómo es este proceso donde van sucediendo cosas. ¿Ok? Y suena raro, ¿no? Que digamos, suceden cosas, pero esas cosas pueden ser eventos que son claramente distinguibles, ¿no? Entonces, aquí siempre tengo esta rata. Esta es una lambda de acá. Perdón. Entonces, básicamente es un proceso de Poisson, lo que queremos es contar cómo van pasando cosas, ¿no? Entonces, pasa, por ejemplo, un proceso de Poisson me sirve para contar cuántos coches pasan por una encrucijada o cuántos accidentes pasan en un determinado intervalo de tiempo. O también cuántas veces tiembla en un año también. Entonces, básicamente para eso sirven y es, digamos, el ejemplo, me voy dentro de la pizarra, es que tenemos un eje de tiempo, ¿no? La dirección del tiempo hacia acá, ¿no? Pero resulta que, que lo que a mí me interesa conocer es, supongamos que aquí tenemos el tiempo, tenemos un tiempo t, es como va avanzando, y tenemos eventos que, vamos a ver qué suceden, por ejemplo, aquí, otro evento acá, otro evento acá, acá. Y yo tendría un intervalo de observación, ¿no? Que sería de acá hasta acá. Y lo que me interesa conocer es cuántas veces sucedió ese evento. Que si lo ponemos un poco en forma de, de cadenas, con su... Tenemos 4 eventos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que no pasó nada, por acá. Tenemos aquí un 0, 1, 2, 3, 4. Y en este caso, pues como no podemos deshacer las cosas, se presenta uno, se presenta otro, se presenta otro, se presenta otro y tal vez se puede presentar otro. Y esta tasa de transición sería lambda, ¿ok? ¿De acuerdo? Y ese sería, digamos, en términos simples, un proceso de Poisson. O sea, ¿cuántas veces sucede este evento? Y hay otra cosa que generalmente me va a importar cuando estoy observando este tipo de fenómenos. Primero es cuántas veces o en un intervalo de tiempo. Y la otra pregunta es, ¿y cuánto tiempo pasa entre un, si es tipo 1 o 2, entre un evento y otro?
¿De qué tamaño es delta t? Eso también nos interesa conocer, ¿de acuerdo? Entonces son dos cosas. Uno es, en promedio, cómo se comporta esto, ¿no? ¿Cuántos eventos voy a contar en un intervalo de tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿y si tengo un intervalo de tiempo y tengo eventos, un número determinado de eventos que sucede durante ese tiempo, en promedio, ¿cuánto tiempo pasa entre que sucede un evento y otro evento? ¿Bien? Bueno, pues volvamos un poquito al PowerPoint. Entonces, estas son cosas que contamos, ¿no? Los eventos que suceden, contamos. Que pueden ser, pues, una cantidad bastante amplia de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas monedas tiradas en la calle me encuentro en un mes, por ejemplo? Podría ser un proceso de Poisson. ¿Y qué otra cosa? ¿Cuántas veces va a llover en una semana? También se puede escribir con un proceso de Poisson. O sea, todo lo que implique contar. O sea, ¿cuántas veces sucede un fenómeno dentro de un intervalo t? Que en eso específicamente se llama un proceso de conteo. Lo podemos escribir con un proceso de Poisson. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tiene algunas características muy específicas. Si estamos contando, pues al principio no tenemos nada, ¿no? Y todos los espacios de este proceso pues son números enteros. No hay medias lluvias, hay lluvias completas, ¿no? Entonces, aunque chispee, es una lluvia completa. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, los valores que puede tomar el proceso de conteo. Al principio empezamos con 0, ¿no? Al principio no tenemos ningún evento. Y conforme va pasando el tiempo, pues tenemos un evento, 2 eventos, 3 eventos, 4 eventos, etc. Entonces, las propiedades es que todos los valores que toma el espacio de este proceso tienen que ser enteros mayores a 0. ¿Ok? Y básicamente también otro es que el número de eventos que sucede en un intervalo más pequeño es menor o igual al número de eventos que sucede en un intervalo un poco más grande. ¿Ok? Esto como se ve. Esto básicamente me dice que si aquí tengo un t y tengo un intervalo más pequeño s, ¿no? Y entonces puedo tener eventos aquí, 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 tal vez otro acá. Entonces lo único que me está diciendo es que el número de eventos que sucede en S, que en este caso son 3, es menor o igual al número de eventos que sucede en T, siendo T que empieza desde 0, ¿eh? Es todo esto. Entonces básicamente implica que en un intervalo más pequeño, tal vez hay menor probabilidad de que pasen cosas, ¿no? Y sí, por ahí podríamos decir que todo mundo puede sacarse la lotería si todos viviéramos para siempre, ¿no? O sea, eventualmente si compramos el mismo número, eventualmente iba a salir, ¿ok? Y el último que nos dice es que si yo quiero saber qué sucede entre que se acabó S y se acaba T, lo que necesito hacer, pues básicamente es, pues restar, ¿no? NT, NS, pues básicamente, pues es este cacho, ¿ok? Eso es todo, es bastante sencillo. Pero lo importante es saber que empezamos contando de 0, ¿no? Los espacios son enteros y conforme mayor es el intervalo, la probabilidad de que haya más eventos pues es mayor, ¿no? Así que eventualmente sucederá. Okay, esto no sé, como que nos da un poco de esperanza para ciertas cosas, ¿no? Eventualmente va a suceder. Eventualmente vas a conseguir eso que quieres. Claro, el truco es siempre y cuando vivas suficiente. ¿Ok? Bien, entonces hay dos tipos de descripciones de estos procesos. Uno es qué son los procesos de incrementos independientes y entonces son los, perdón, los procesos de incrementos estacionarios. Entonces, un proceso es independiente si el número de sucesos que ocurren en intervalos distintos son diferentes. O sea, que, digamos, son independientes. Quiere decir que
Lo que pasó ayer no importa para lo que va a pasar hoy. ¿Ok? Nada de que no es que ayer pasó tal cosa y por tanto tales sueños. O sea, eso no existe. Además, eso también nos indica, es como se acuerda una propiedad tal vez eh, muy relacionada a la de no memoria. Pero bueno, básicamente es lo que pase hoy no depende de lo que pasó ayer. ¿Ok? Y la siguiente es el proceso de incrementos estacionarios, que implica que el número de sucesos solo depende del tamaño del intervalo. ¿Ok? Entonces, el de independientes implica, no me importa lo que pasó ayer no influye en lo que va a pasar hoy. Y el de incrementos estacionarios es el número de cosas que puede suceder, solo depende de la longitud del intervalo que estoy observando. ¿Ok? Entonces, digamos, sería en términos sencillos. Y por tanto, eso quiere decir que pues un proceso de Poisson además tiene que ser de incrementos independientes, ¿no? Y estacionarios. O sea, solo depende del tamaño del intervalo. Y bueno, entonces podemos hacer algunas hipótesis también al respecto, que básicamente es, los eventos pasan de 1 al 1, ¿no? La otra, o sea, no tenemos, aunque lleguen de 2 en par, llega uno primero y otro después, ¿de acuerdo? También por el espacio de procesos. Entonces, el número de eventos que suceden, vamos a tener 1 por 1. Y la otra hipótesis que vamos a plantear para que, digamos, todas nuestras ecuaciones funcionen, es que esta tasa de crecimiento de llegadas, también se le llaman, es constante. O sea, a pesar de que eso es una, digamos, una abstracción, que tal vez no es tan real, vamos a suponer que la tasa de llegada siempre es constante y la otra es que solo nos interesa el tamaño del intervalo, ¿de acuerdo? Entonces llega uno del 1, entonces aquí está la condición que tenemos acá abajo, llega de 1 en 1, la tasa de llegadas o de nacimientos queda constante y tenemos una cosa de intervalos independientes, ¿no? Este es independientes, este es estacionarios y esta es pues una suposición que vamos a hacer, ¿no? Por el espacio de estados en ese tipo de espacios de la cadena. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ninguna duda, profesora. Una, gracias, Joel. Y bueno, básicamente, pues esto es una repetición de lo que hemos dicho. Tenemos independientes, estados independientes y también estacionarios, ¿no? Y hay otra cosa que sucede interesante con este tipo de procesos, que ya como que lo habíamos empezado a mencionar. Tenemos bueno, además, ¿cómo sería la tasa de, digamos, la matriz de tasa de transición? Eso tal vez sea interesante plantearlo por acá abajo. Tenemos una Q, ¿no? Sería mi matriz de tasa de transición. Tenemos 0, 1, 2, 3. Y básicamente tendríamos que de 0 a 1, ¿no? Tendríamos un lambda. De 1 a 0, pues no tenemos nada. Entonces la probabilidad de quedarse pues, sería menos lambda. Aquí tendríamos menos lambda, lambda y el resto 0. ¿Ok? 0, 0 menos lambda, lambda, 0, bla, bla, bla. 0, 0, 0, no, 0, 1, 2, lambda, lambda. Y este es menos lambda, es solamente porque pues necesitamos o me quedo o me quedo donde estoy o cambio de estado, etc. ¿Sí? Bien. Y básicamente, estas que son las tasas de transición.
para obtener las, digamos, probabilidades, están por acá, es que es algo así como la probabilidad de que en un intervalo determinado, voy a borrar las tasas, en un intervalo determinado haya, digamos, llegue alguien más adicional, ¿no? Pues cada vez es más pequeña. O sea, tenemos como que un número promedio de, de clientes que pueden llegar, pero conforme se va haciendo un poco mayor, ¿no? El número de clientes, esta probabilidad va disminuyendo. Tenemos como un número promedio, ¿no? Es como, ¿qué será? Supongamos que en una cafetería, generalmente entre las 5 y las 6 de la tarde, llegan 5 clientes, ¿no? Y ya lo observaron, a veces pueden llegar más, a veces pueden llegar menos. Entonces, básicamente, si el promedio es 5, ¿no? De hecho, eso es lo que quiere decir estas ecuaciones. Si el promedio es 5, la probabilidad de que llegue uno más, o sea, 6, pues es menor, ¿no? A que lleguen 5. Y la probabilidad de que lleguen 7 es todavía menor. Entonces, básicamente, a partir del, digamos, de los valores promedios, que sería lambda delta t, la probabilidad de que llegue uno adicional es cada vez menor, ¿no? Cada vez se va haciendo más marginal. Entonces, que llegue el siguiente es menor y cada vez que llegue el siguiente es menor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí podemos saber de aquí es que básicamente el promedio del número de personas en un intervalo depende únicamente de la tasa de llegada, que sería lambda, y el tamaño del intervalo. ¿Ok? Entonces, el número promedio es lambda t, de sucesos en un intervalo determinado. ¿Ok? Lambda generalmente está en unidades de eventos por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, clientes por hora, o por ejemplo, lluvias por año, etc. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tenemos el proceso de Poisson. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Parece que no, Déjenme profesor. abrir por acá un Word para que hagamos algún ejemplo. Okay. Me faltó una cosa más. Déjenme buscar esa presentación porque la vamos a necesitar. A partir de todo esto de los procesos de Poisson, pues podemos darnos cuenta que existen como, bueno, no. Básicamente el proceso de Poisson está ligado a dos distribuciones que son muy, muy importantes a la hora de, ¿cómo se llama? A la hora de tratar con temas como lo son las filas de espera. Que básicamente son la distribución de Poisson, ¿no? Que es, que básicamente que nos ayuda justamente a contar cosas y a sacar estas probabilidades que habíamos visto que existen de los intervalos. Y es que no encuentro las cosas porque no veo bien cuando tengo tantos paneles. Y la otra es
¿cómo se llama? Es una distribución exponencial que habíamos dicho que una parte era, digamos, el número de ejemplos de... Voy a regresar un poquito a la pizarra. Existen dos probabilidades. Una que sería la distribución de Poisson, que ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir justamente para calcular las probabilidades de que suceda 1, 2, 3, etcétera, eventos, ¿no? En un intervalo. Y luego también existe la distribución exponencial, que se va a ocupar de el tamaño del intervalo. ¿Okay? Entonces, está la distribución de Poisson, que se ocupa de cuántos eventos suceden en un intervalo de tiempo. O sea, o la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que haya 1, de que haya 2, de que haya 3, etcétera? Y luego también existe la distribución exponencial, que se ocupa más bien del tamaño del intervalo. Bien, y entonces ambas están, pues, ligadas entre sí, ¿no? O sea, si una se ocupa del tamaño del intervalo y otra se ocupa del número de eventos, pues están como juntas copegadas, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver, déjenme poner nada más en modo lectura, para que lo podamos ver bien. Y ahorita se los pongo. Entonces vamos con la distribución de Poisson. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la característica de esta distribución de Poisson? Que tiene que ver con, también con el proceso de Poisson y los procesos de conteo. Entonces, una característica importante es que es una distribución de variable discreta. Entonces, ¿qué significa eso? Que básicamente, pues es 1, 2, 3, 4, lo que estamos viendo. Las probabilidades, por supuesto, no son discretas, ¿no? Pero los objetos que estamos observando para sacar su probabilidad, sí lo son. Y entre sus aplicaciones está el número que hemos estado viendo. Número de hechos en un intervalo de tiempo, ¿ok? Bajo algunos supuestos de que son aleatorios y demás, ¿no? Y la razón por la cual nos interesa es porque también está ligada a filas de espera. ¿Ok? Entonces, sirve para describir la distribución de usuarios que llegan a solicitar un servicio, que básicamente es, pues, filas de espera. ¿Ok? Entonces puede ser, por ejemplo, llamadas que llegan a un conmutador, ¿no? ¿Cuántos servicios nos solicitan? Por ejemplo, de venta de cafés. ¿Cuántos pacientes llegan a un servicio de salud? ¿Cuántos automóviles llegan a una caseta? Y otros. Entonces, cualquier tipo de, digamos, casos donde tenemos que contar el número de cosas que llegan a solicitar servicio, pues podemos utilizar una distribución de Poisson, ¿no? Y un proceso de conteo y un proceso de Poisson. Entonces, ¿qué otra característica tiene? Bueno, básicamente se puede usar cuando estamos viendo observaciones en un periodo de tiempo, o sea, contamos. La ocurrencia de estas cosas es aleatoria, ¿no? O como parece que son aleatorios. Y la otra es que sean de incrementos independientes y estacionarios. O sea, básicamente que solo nos interesa digamos, el tamaño del intervalo, ¿ok? No nos interesa si empezamos a contar desde la mañana, solo nos interesa el tamaño del intervalo. Bien. Otra cosa, básicamente, es que
lo que habíamos visto, que la probabilidad de que se ocurran más de un evento en un intervalo pequeño, pues cada vez es menor. ¿Ok? Y básicamente todo esto se describe a través de un parámetro lambda, más o menos eso ya lo habíamos visto, que podríamos llamarle como una tasa de llegada. ¿Ok? Y bueno, básicamente es un modelo discreto. Y las variables es 0, 1, 2 y la probabilidad pues no lo es. ¿Ok? En fin. Lo importante es esto. La forma de la distribución de Poisson, y que básicamente es el número de hechos que ocurren en un intervalo, pues es esta. ¿Ok? Aquí tenemos la distribución de Poisson. Esta. ¿Ok? Y como es una distribución discreta, pues la distribución de distribución, pues básicamente vamos a sumar. ¿De acuerdo? Vamos a sumar cosas. Y lambda, pues tiene que ser mayor o igual a 0. Recuerden, esta lambda está en términos de eventos por unidad de tiempo. Las X, pues es 0, 0 eventos, 1 evento, 2 eventos, etc. Bien. A ver. Y básicamente tiene esta forma. Bueno, no del todo, porque es una distribución discreta. Entonces, más bien serían puntitos. Así, así, así. Ese tamaño. ¿Ok? No sería discreta, ¿no? No sería continua, tendría que ser discreta. Y el valor lambda, que básicamente sería como la media de la tasa de llegada, pues está por aquí, ¿no? Por aquí. Me salió un poco chueco esa línea, pero bueno. Vamos a ver si la podemos poner un poco más parejita. Estaría por acá. Correspondería pues a este valor, ¿no? De probabilidad que sería el mayor. Que ocurran más eventos, pues es menor. Que ocurran menos eventos, pues también es menor. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a ver rápidamente su, digamos, la otra. Les había comentado que el número de eventos tiene una distribución de Poisson y el número de, el tamaño del intervalo tiene una forma más bien exponencial. Bien. Y aquí está la función de probabilidad de la exponencial, que básicamente este lambda podría ser el mismo lambda que el otro, ¿ok? Y este es el tamaño del intervalo. Haciendo un poco referencia con las cadenas de Markov, pues es más bien el holding time. ¿Se acuerdan que teníamos, aquí tenemos un lambda, y lo que a mí me interesa, esto sería cuánto tiempo, digamos, tendríamos aquí el estado es 1, 2, y aquí tendríamos el tiempo. Entonces, esto me sirve para saber ¿y cuánto tiempo va a pasar que esté en 1 y que pase a, que esté en 0 y pase a 1 y pase a 2, y entonces este intervalo, que sería cuánto tiempo pasa en el estado 1, sería el holding time de 1. Y pues sería justamente, tendría una distribución exponencial. Esto sería lambda t, lambda t. ¿Ok? Bien. ¿Qué forma tiene esto? Pues tiene esta forma, ¿no? Tenemos aquí nuestra distribución y de este lado tenemos la ojiva.
que nos va a servir un poco más en todas estas cosas que necesitamos hacer. ¿Ok? Bien. Y creo que esos, tenemos aquí las dos distribuciones. ¿Alguna duda sobre las distribuciones? Parece que no. Ninguna. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo con estas cosas. ¿Ok? Ah, no iba a cambiar al, perdón. Me voy a cambiar al Word. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Word limpio. Vamos a hacer. Acá está. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué negocio quieren tener el día de hoy? Si dijeran hoy, creo que sería mejor si soy que... ¿Alguna propuesta? ¿Ninguna? Bueno, no sé, al ser temprano, tal vez vamos a hacer un... ¿Qué que a ustedes no se les ocurre nada? Voy a poner a lo que fue esta mañana. Aún tenemos un laboratorio de estudios clínicos. Entonces, los pacientes llegan a solicitar el servicio por una tasa de llegada. Vamos a cambiarle un poquito porque está como en promedio. 5, no sé cuánto será. Voy a ponerle un número bajito. 3 clientes cada 10 minutos. Esto es razonable en un laboratorio ocupado. Entonces, vamos a hacer algunas suposiciones, lo cual significa que la tasa de llegada sería equivalente a... Uy, no tenemos lambda por acá. Parece ser que no. No importa, por acá lo tenemos. Lambda es igual a 3 clientes cada 10 minutos, ¿no? Yo les he hecho que estas cosas están en... ¿Qué pasó? Regresamos por acá. Ok, yo les había dicho que están en términos de eventos por número de tiempo. Entonces tenemos 3 clientes. 10 minutos. Que es equivalente a 0.3 clientes por minuto. Ok. Entonces vamos a ver la probabilidad que llegue. Vamos a calcular un cliente cada. Además hay otra cosa importante que hay que observar en este tipo de problemas, que básicamente es, necesitamos observar una, vamos a decirle, consistencia en las unidades de tiempo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de cada 10 minutos, las unidades se tienen que quitar cada 10 minutos. Si estamos hablando de horas, tenemos que hacer la transformación a horas. Si estamos hablando en minutos, pues es la transformación a minutos, etc. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado en eso. Te llegue 0 clientes, 10 minutos. Entonces, 0 clientes cada 10 minutos. Tenemos que utilizar la función de probabilidad de Poisson. Entonces, vamos a ponerla por acá. Será la probabilidad de 0.
Y esto sería equivalente a E menos lambda. Ay, está acá. A E menos lambda. Menos lambda, entonces como estamos 0 clientes cada 10 minutos, tenemos que usar 3. ¿No? Porque estamos utilizando esa unidad de tiempo. Y luego lambda a la X, que en este caso sería por... Vamos a poner esto. ¿Dónde está? Aquí está. 3 a la X, que en este caso sería 0. Enter 0 factorial. Y esto pues básicamente sería E a la 3, ¿no? Perdón, E a la menos 3. Que sería igual a... Vamos a ver cuánto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es punto 0.4979. ¿De acuerdo? Vamos a calcular ahora un cliente cada 10 minutos. Y sería muy parecido, pero en este caso tendríamos acá 1, acá 1 y acá 1 factorial. ¿Ok? Y sería por 3. 0.149336. ¿Bien? Profesora, una pregunta. Sí. Dime, José. ¿El -3 de qué es? Perdón. Es que supongo que es de los clientes, pero Ok. ¿no se pone el lambda? Sería lambda. Aquí está. Aquí tenemos la función de probabilidad. Entonces, para 0, pues básicamente aquí lambda pues sigue siendo 3, ¿no? Entonces aquí sería 0, 0 factorial. ¿Ok? Pero para 1, lambda es constante. Entonces el término E a la menos lambda es constante. Y aquí tendríamos lambda a la 1. Y aquí tendríamos 1 factorial. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, es que creía que lambda era 0.3, no 3. No. Eso es justamente lo que quería mencionarles. Que se fijaran bien. Aquí estamos, la pregunta es 0 clientes cada 10 minutos y un cliente cada 10 minutos. Entonces, al hacer esto, estoy utilizando como unidad de tiempo 10 minutos. Por tanto, lambda es 3. ¿Ok? No estoy preguntando por minuto, estoy preguntando cada 10 minutos. ¿De acuerdo? Por eso tenemos este lambda. ¿Bien? Ah, ya. ¿Ya? Ok. Sí, Ok. sí. Bueno, sigamos adelante entonces. Y así vamos a calcular también la de un cliente. No, sería 2 clientes cada 10 minutos. En 10 minutos. Y pues usamos igual, misma ecuación. Pero ahora tenemos acá 2. Y en lugar de ser la 1, es la 2. Y aquí tenemos 2 factorial. ¿Ok? Y eso sería, vamos a ver cuánto sería. E a la menos 3 por
9 entre 2. Me da 0.2240. 204. ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, probabilidad de que lleguen menos de 3 clientes en 10 minutos. Y entonces aquí sería un poquito, sería la probabilidad de que X sea menor a 3. En este caso sería P0 más P1. Recuerden que es discreta más P2. ¿Ok? Y sería, sumamos lo anterior más 0.69 más 0.0936 y sería 0.4232. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos preguntar tal vez? La probabilidad de que sea 3, vamos a ver un intervalo, probabilidad de que esté entre 3, 2, que lleguen entre 2 y 1 y 2 pacientes. Entonces, esto sería equivalente a probabilidad de que X, ¿no?, sea que esté entre 1 y 2. Y eso sería equivalente de 1 más 2. ¿Ok? Porque estamos hablando de distribuciones discretas. O sea, es esto, punto 14,936 más 22,404 es punto 3734. Bien, ¿y qué otra cosa podríamos preguntar? Una cosa medio sonsa, pero que tal vez podría ser interesante. En promedio, ¿cuántas personas esperamos que lleguen en 1 hora? Y aquí vamos a empezar un poco con lo que les había dicho de el tamaño del intervalo. ¿Ok? Entonces tenemos que lambda es 0.3 personas por minuto. Los números de personas en 1 hora sería lambda por t. En este caso sería 0.3 por 60 minutos. Y la respuesta es 0.3 por 60. 18. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Clarísimo? Así es, profesora.
Ay, qué bien, Luz Ángel. Gracias por responder. Yo sí tengo una duda, profesora. En este caso es lambda igual a 0.3. Ya entendí. ¿Entendiste? Pasándolo. Sí, me confundí porque aquí ya es por minuto, ¿no? Y estamos considerando que también es 3 personas cada 10 minutos, ¿no? Sí, pero básicamente es exactamente lo mismo. O sea, es la misma tasa, solo que las unidades de tiempo son diferentes. ¿De acuerdo? Sí, ya lo vi. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien, voy a detener la grabación.